Cuando escuchamos la palabra de Dios, esta palabra de Dios es clara. No sé si escucharon, pero salen palabras muy claras. Dios, hombre, mujer, esposo, padre, madre, niños, reino de Dios, Jesucristo. Cuando Dios nos habla, está muy clara la cosa. Jesús dice rotundamente al final del Evangelio que acabamos de escuchar, que si no cambiamos, si no nos hacemos como niños, no tenemos acceso al reino de los cielos. Vamos a ver en qué consiste en esto. Pero antes todo, las Escrituras hoy resaltan lo bueno que Dios es con nosotros. Cómo se preocupa del ser humano, cómo lo busca, cómo lo atiende, cómo lo perdona y cómo nos nutre con su presencia y con su palabra. La primera lectura empieza, escuchen lo que dicen la palabra. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Cuando el relato del Génesis habla de la creación, terminando los 7 días, el relato siempre termina y vio Dios que lo que hizo es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Nosotros no somos basura. Lo que Dios crea no es basura. El hombre no es basura. La mujer no es basura. Porque somos creados por Dios a imagen y semejanza suya. Y todo lo que Dios hace es bueno. Dios no se equivoca. Pero aquí las Escrituras nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle a alguien semejante a él para que lo ayude. Así de tanto se preocupa Dios para con nosotros. Se da cuenta que el ser humano, y aquí abramos un paréntesis, como personas humanas, hombres y mujeres, somos seres necesitados. Necesitamos cariño, necesitamos perdón. Necesitamos que alguien nos cuide desde el momento de la concepción. Hace unos años, por ejemplo, hicieron un estudio con unos bebés recién nacidos y descubrieron que el bebé, nena o neno, que recibe atención de la madre, que la mamá lo toca, lo amamanta, le cambia los pañales, ¿cómo se dice esto? Lo arrulle. El niño tiene vida. Esto es lo que da vida, el contacto humano. Con razón, al terminar el Evangelio, Jesús abraza a los niños. Esto es lo que da vida, el cuidado, el cariño, la atención. Hicieron otro experimento con unos bebés recién nacidos, nadie lo tocaba. Ni por amamantar, solamente lo necesario, dar de comer, pero no había contacto humano. Y no me lo van a creer, uno de estos niños murieron por falta de este cariño, de esta atención. No nos hagamos ilusiones. Hoy en día hemos quitado a Dios de su trono y nos hemos puesto a nosotros mismos, pensando que no necesitamos a Dios. Lo hemos muy amablemente alejado de nuestros corazones, de nuestras familias, y todo exalta que el ser humano solo puede, que no necesita a Dios. ¡Qué mentira tan grande! No nos dejamos engañar por estas corrientes de pensamiento. Porque como seres humanos necesitamos cariño, afecto, el contacto humano. Necesitamos mirarnos en los ojos. Y aquí abro un paréntesis. Los que ustedes
tienen la dicha de estar casados. Ustedes pelean, me imagino, ¿no? Se dicen de cosas, ¿sí o no? No me contesten. Pero sí se da, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo resuelven el asunto? ¿Se quedan enconchados en la suya? ¿Verdad? Tú tienes la culpa y no te voy a hablar. O cada quien en lo suyo. ¿Saben lo que ayuda mucho cuando estamos enojados? Bueno, cuando hay dificultades en el matrimonio. Deja un día, 2, 3 días que se te quite, te baje la cosa. Y luego busca a tu esposo, busca a tu esposa y mírese en los ojos, nada más. No tienen que decir nada. Mirarse en los ojos ayuda mucho. Regresamos a la Escritura. Cómo Dios se preocupa del ser humano. No es bueno que el ser humano, que el hombre, esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. El ser humano, el hombre, necesita ser ayudado. Y aquí descubrimos cuál es la tarea del ser humano. Dichoso el hombre que teme al Señor. Y descubrimos cuál es la tarea de la mujer. Es hacer equipo. No yo más que tú o yo menos que tú y tú me obedeces. Las Escrituras es muy clara. El hombre necesita ser respetado y la mujer amada. Esposos, si no saben cómo manejar a su esposa, simplemente ámela como es, no como debería ser. Entender a la mujer es cosa muy compleja. Entender al hombre lo mismo. No tenemos que comprendernos, tenemos que cuidarnos, respetarnos, amarnos y dejar pasar tantas cosas que nos aventemos unos con otros. Porque lo que da vida es el perdón. Es Dios con nosotros. Entonces Dios se preocupa del ser humano, lo busca, quiere su felicidad. Y no sé si escucharon la lectura, un detallito. Dios hace caer en sueño a Adán y luego le dice, y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Y escuchen el detalle, se la llevó al hombre. Y éste exclamó, en otras palabras, es Dios quien te presenta a tu esposa. Fíjese el detalle. Cuando lo estaba leyendo, me llenó de alegría el corazón. Así es Dios. Hace a alguien semejante al ser humano para ser ayudado y luego lo hace dormir y cuando se despierta le presenta, aquí está tu mujer, mira qué regalazo te doy. ¿Sí? Y el hombre, ¿qué es lo que dice? Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Y escuchamos lo que Jesús opina. Dicho de otra manera, el matrimonio es algo sagrado instituido por Dios. Y cuando le hacen esta pregunta capciosa, no entro en detalles, como era el tiempo de Jesús, el varón tenía autoridad, tenía permiso aún de darle un nata a su esposa por cualquier motivo, aunque se le quemaba los frijoles. Tengo motivo para divorciarme de ti. Había mucha injusticia, en otras palabras, y muchas mañas, mucha manera de malinterpretar lo que es el matrimonio. Y escuchamos lo que Jesús contesta. Desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y el hombre, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne.
Uno con una hacen muchos. Uno con uno nada más haces dos. Y de allí no se avanza. Lo mismo una con una. ¿Me explico? Esta es la voluntad del Padre. Y luego dice Jesús rotundamente, por eso lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Hoy podemos decir lo que Dios no juntó, lo que Dios no unió, que no lo junte el hombre. ¿Y saben a qué me refiero? A esta ideología del género que está destruyendo a la familia, está creando mucha confusión. Dios llama pan al pan y vino al vino. Esto era el primer punto que quería tocar, ¿no? Cómo Dios se preocupa y cómo Dios sale al encuentro del ser humano para bendecirlos. Váyanse y multiplíquense. Esto es el mandato que nos da el Señor Jesús. Ahora, otra cosa que me llama la atención es esto de los niños. Le presenta unos niños a Jesús y sus discípulos se lo impiden. Aquí, en paréntesis, ustedes tienen que... ¿Quién se le presenta a los niños a Jesús? Son las mamás. Me imagino ahí estaba rodeado de mujeres, de madres. ¿Quién le presentan a sus hijos? Bendigas a mi hijo, imponle las manos, toca a mi hijo. Y los discípulos regañan a las madres y a los niños. ¿Por qué? No vienen las Escrituras, pero las mujeres y los niños eran considerados impuros. Y cuando una persona impura toca a otra persona, en este caso a Jesús, Jesús se iba a quedar impuro. Y por eso los discípulos regañan a las madres. Pero eso es un detalle de poca importancia, pero hace bien saberlo. Pero vamos a lo que Jesús nos quiere enseñar. Jesús se disgustó. Raramente escuchamos esta palabra, se disgustó. Y que dice, dejen que los niños se acercan a mí y no se lo impida, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. ¿Qué quiere decir esto? Dejen que los niños se acerquen a mí. El ser humano es un ser, hemos visto, necesitado. Necesita afecto, cariño, que alguien lo cuide. Desde el momento de la concepción hasta el último respiro. Mire cómo es la vida. Cuando son niños, son los papás que cuidan a los niños. Y cuando los papás envejecen, son los niños, ahora adultos, que cuidan a los padres. Cuánta sabiduría en esto. Y Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. El niño o la niña se sabe necesitada, sabe que necesita papá y mamá, sabe que necesita la presencia de los dos. El niño y la niña le tienen una confianza enorme a sus papás cuando están de esta altura. Cuando crecen es otro rollo, y ahorita no me meto en esto, sino auxilio. Pero cuando estamos chiquitines, los niños tienen mucha confianza en los padres. Los necesitan, creen, confían, todo lo que tú le dices, se lo creen. Y cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, Jesús nos quiere sencillos, confiados. ¿Saben qué es lo que le da mucha alegría al corazón del Padre? Que le tengamos confianza. Eso es lo que el Padre nos pide. Ayer celebramos la fiesta de Santa Teresita de Lisieux. Ahí me aguantan un tantito. Pero ella quería ser santa. Y ve la vida de los santos y dice, olvídalo, yo nunca voy a ser de esta altura y tamaño de estos santos. Ellos están ahí arriba de la cima y yo soy un granito de arena. Pero ¿cómo lo voy a hacer entonces? Porque no los puedo imitar. Entonces
el Espíritu Santo le revela un camino sencillo. Déjate amar y querer como eres y conviértate. Este es en síntesis el Evangelio. Si no me convierto, no tengo acceso al reino de los cielos. Hace unos días estaba viendo un video, ojalá no ofenda a nadie, pero había un pastor evangélico que estaba debatiendo con 3 personas de LGBT. Y estos enojados decían, ¿cómo es posible que no vamos a entrar en el reino de los cielos? Yo no pedí amar a una persona de mi mismo sexo. Yo nací así. ¿Verdad? Y le dieron un montón de situaciones, de cosas. Y el pastor se veía que, iluminado por el Espíritu, dice, sí, está bien, pero si no te arrepientes, no tienes acceso al reino de los cielos. Esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Para entrar en el reino de los cielos, lo que nos pide el Señor Jesús es dejarnos amar por Él. Reconocer que soy pequeño, frágil, que yo no soy Dios, que yo no tengo todas las respuestas, que no me puedo sanar a mí mismo, que cuando muero no me puedo llamarme por mi nombre y decir, levántate de entre los muertos. No tengo poder ni autoridad, pero el Hijo de Dios sí, y nos llama a la conversión. Y nos llamas a arrepentirnos, a dejar a un lado tantos errores que hemos hecho ustedes y yo en la vida y confiar en la misericordia de Dios. Siempre hay un hoy, siempre hay el presente. Y esto es lo que Dios busca. Dios se preocupa por nosotros. Dios nos quiere ver felices. Dios nos quiere ver confiados como niños. Pues esto, lo que las Escrituras nos dice hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchen qué sencillo es lo que nos dice Jesús y qué difícil ponerlo en práctica por el orgullo, la soberbia que tenemos. Escuchen lo que nos dice Jesús. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Señor, soy un ser necesitado, necesito tu misericordia. Te he fallado, me he alejado de ti, pero confío en ti. Ayúdame a levantar, ayúdame a venir donde ti, ayúdame a abrazar esta buena nueva. Así le encanta a Jesús que le platicamos, que le oramos. Y termino con el plan de Dios para con nosotros. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Y por eso nos manda a Jesucristo. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres.